Mi nombre es Juan Delgado Delgado, mi matrícula es 16007041, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El tema es litigio estratégico. El módulo es Juicio de Amparo 2. Mi maestra es Carelia Hernández Arteaga. Para proceder, una pequeña introducción en general, ¿qué es el litigio estratégico? Menciono lo siguiente. El litigio estratégico, también conocido como litigio de alto impacto, es aquel que a través del uso estratégico de las herramientas legales nacionales o internacionales busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o colectividad. Asimismo, tenemos que es el litigio estratégico en derechos humanos para Gutiérrez Contreras. Es el conjunto de acciones de actividad judicial encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales o internacionales, según sea el caso. La diferencia con el activismo judicial clásico estriba en el desarrollo de aspectos novedosos para el tratamiento de los casos, pues con esto se busca obtener la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la decisión judicial, especialmente de aquellos tratados internacionales ratificados por el Estado. Gutiérrez 2011. Los mecanismos con los que puede implementarse un litigio estratégico son tan vastos como el derecho mismo. Sin embargo, habremos de destacar algunos de los más importantes. Esto a las acciones colectivas. Una de las primeras herramientas disponibles para implementar acciones de litigio estratégico son las acciones colectivas. Estas acciones surgieron con la finalidad de proteger una colectividad de individuos o derechos e intereses individuales de incidencia colectiva cuya titularidad corresponde a un conjunto de personas. Estas acciones se encuentran reguladas en el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los mecanismos para implementar la licitación estratégica hay otros. Otros mecanismos que existen son el juicio de amparo. El juicio de amparo es uno de los mecanismos más importantes cuando hablamos de litigio estratégico y en general sobre defensa de derechos humanos, pues de forma general protege a los gobernados sobre los abusos de aquellos que ostentan el poder. Los otros dos son procedimiento administrativo y litigio estratégico a nivel internacional. Una de las características primordiales del litigio estratégico es que no solamente incorpora y permite el uso de herramientas de carácter internacional, tales como la aplicación de tratados internacionales, sino que cuando el Estado mexicano no garantiza algún derecho en particular, en algunos casos puede plantearse un litigio estratégico a nivel internacional. Presentado un caso ante una instancia internacional como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Como podemos mencionar, este Sistema Interamericano de Derechos Humanos está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos y funcionará como filtro ante las peticiones que se presenten por violaciones de derechos humanos que se analizan o se analizarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el caso práctico que se toca manejar y la acotación, dos preguntas es litigio estratégico y acceso a la información. El derecho a en pequeña introducción, el derecho a la introducción de la información se ha convertido en fechas recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la relación del Estado con la sociedad civil. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho. Las personas requieren de información generada por los entes públicos y el derecho a ello que encuentra garantizado por el Estado. En términos del artículo 6 constitucional, por lo tanto, el derecho de acceso a la información conlleva una regularidad jurídica para los individuos miembros de un sistema de derecho. La información es fundamental para la toma de decisiones de las personas, es decir, permite conocer los factores
que pueden influenciar para exigir una y otra opinión, donde más seguridad y haciendo más libres a los individuos. En introducción, es necesario crear conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y, a partir de esta, ejercer los derechos subjetivos que emanan de ella. Por lo tanto, la clínica comprometida con la promoción de los derechos humanos intenta hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Creemos que una de las formas de hacerlo es mediante su ejercicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en 2002 como resultado de la participación de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa propia al Congreso. Ahora, a contestación a las dos preguntas. ¿Cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Pues esto es, la relación para llevar a cabo el litigio estratégico mediante la información es necesario llevar a cabo acciones de interés público y tener centros de acceso a la justicia. Se debe analizar de forma conjunta dependiendo las características de cada uno, los asuntos que se quiere convertir en un caso de litigio estratégico. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho. 2. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. Vamos a exponer aquí en términos generales un caso a lo que corresponde a un refugiado que viene a México. El procedimiento para reconocer la condición del refugiado en México no garantiza el principio de legalidad ni el derecho a la certeza jurídica, ya que la legislación que lo regula no es clara al establecer quiénes son los órganos que regulan los órganos facultados para calificar la condición del refugiado. Tampoco es clara al establecer que el procedimiento se debe seguir para solicitar el reconocimiento de dicha condición, y en la práctica se opera de forma muy distinta a lo que se establece en la escasa legislación. Esta falta de certeza jurídica, así como el distanciamiento entre la ley y la práctica, causan que los solicitantes del reconocimiento de la condición del refugiado se enfrenten a serias dificultades durante el procedimiento, especialmente si intentan recurrir administrativa o judicialmente las determinaciones negativas al reconocimiento de su condición. En el caso referido, el refugiado presentó la solicitud de reconocimiento de su condición en enero del 2005 y no fue sino hasta agosto del mismo año cuando, mediante escrito sin validez oficial por carecer de firma y sello, se le informó que no reúna los requisitos para obtener de tal reconocimiento. Además, en dicho escrito no se expresaron los motivos ni fundamentos de tal decisión. Cabe destacar que, según el derecho internacional, una de las medidas de protección básica a los refugiados es el derecho de petición, que permite acceso individual de los solicitados de asilo a un procedimiento reconocido para determinar su condición e incluye la posibilidad de apelación en caso de una decisión negativa. Como podemos observar, en términos generales vamos a manejar un poco de conclusión en todo lo que correspondió al tema del litigio estratégico. El litigio estratégico, también conocido como litigio de alto impacto, es aquel que a través de uso estratégico de las herramientas legales nacionales o internacionales busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o colectividad. Los mecanismos más comunes para implementar un litigio de este tipo son acciones colectivas, juicio de amparo, procedimiento administrativo y litigio estratégico a nivel internacional. Algunas herramientas relevantes que ofrece el juicio de amparo para efectos de plantear un litigio estratégico son los siguientes: suspensión con efecto anticipatorios en el juicio de amparo, declaración de inconstitucionalidad y omisión legislativa. Una de las principales limitantes en el caso del amparo lo constituye el principio de relatabilidad, ya que la declaración de inconstitucionalidad solo será aplicable al solicitante del amparo. El litigio estratégico no tiene un camino marcado ni pasos a seguir, sino que deberá implementarse de acuerdo
con las necesidades de cada caso y atendiendo a la forma más pronta y expedita para la protección de un derecho. La experiencia de la Clínica Legal de Interés Público del ITAM en el uso del acceso a la información como herramienta para el litigio estratégico ha sido favorable. Si bien los miembros de la clínica nos hemos percatado de que el acceso a la información no es un procedimiento rápido ni sencillo, como se propone la ley que lo regula, sino una labor que requiere constancia y paciencia, los resultados han sido satisfactorios. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.